es la religión. Hemos tocado algunos puntos desde que comenzamos para entender qué es lo que es la religión. Comenzamos con esa prédica llevándolo al principio, ¿qué es la religión? Y luego más adelante continuamos con una religión es una confusión. También está la otra prédica, dice que el mal que acabó con su maldad. Otra es la idolatría y la inmoralidad en la religión. Otra fue la hipocresía en la religión. Otro, el orgullo de la religión. El engaño en la religión también tocamos. La semana pasada tocamos lo que es una tierra gimiendo, encaminando la religión, pero también dándonos cuenta de lo que está aconteciendo el día de hoy por hoy en el mundo entero. Y hoy tocamos el punto sobre la carga de una religión, y entre paréntesis, el peso de una religión, hablando de carga. ¿Y qué les parece si vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 23? Mandamos un saludo a nuestros hermanos en Jerez, Zacatecas, y a nuestro hermano Cuba también. Bueno, le decimos Cuba, pero se llama Luis y su familia, que también están allá en La Habana, Cuba, compartiendo del Evangelio de parte de Casa de Oración Jacksboro. Y cómo no, a todos aquellos que nos escuchan por medio de los medios de comunicación. Amén. ¿Estamos ahí? Vamos a leer 4 versículos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra de Dios? Entonces, versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos venimos, Señor, humillados ante ti, Señor, reconociendo de que tú eres el que nos habla, Señor, al corazón, Señor, a nuestro espíritu, Señor, para alimentarnos, Señor. Porque tú tienes un alimento, Señor, preparado para nosotros, Señor, que estuvo cocinando, preparando, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, allá en el tercer cielo, Señor, para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Tomen asiento, hermanos. Veamos aquí, los escribas y fariseos representaban con mucho orgullo lo religioso, que se distinguía en prácticas como guardar el sábado. Si hay algo que caracterizaba el judaísmo, era eso, guardar el sábado y diezmar, como lo hacían los fariseos, que diezmaban de la menta, el comino y de todo lo que llegaba a sus manos. Y por supuesto, sus tradiciones. En una ocasión el Señor Jesucristo, confrontándolos, les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Muy bien. Dice, y también con sus tradiciones, pero sin teología. ¿Qué es teología? Teología teo quiere decir Dios. Teología es el estudio de la palabra de Dios. La ciencia que estudia la palabra de Dios. Ahora dice, y hoy por hoy sigue existiendo los fariseos, no en persona, pero sí ese espíritu fariseístico, religioso, representados por los religiosos tradicionalistas que llevan e imponen cargas pesadas con sus tradiciones que aún ellos no entienden ni tampoco pueden llevar. En el primer concilio que nos habla el libro de Hechos, cuando Pablo compartía a los gentiles y Pedro fue a visitarle, Pablo lo confronta porque dices, tú eres un hipócrita, Pedro, porque
Con los judíos eres judíos y con los gentiles quieres comportarte como gentil. Y eso es doble cara. Y entonces eso los llevó para que llevaran este tema a discusión, pero tomando en cuenta el consejo de los apóstoles, de los ancianos en la iglesia. Y fue el primer concilio en Jerusalén donde se llevó a cabo, se iba a llevar a cabo para que tomaran una decisión basada en las Escrituras y que fueran guiados por el Espíritu Santo. Y Pedro, después de que se expuso, estaba de un lado de los judaizantes y estaba en otro lado, estaba Pablo y Bernabé, exponiéndoles, dándoles testimonio cómo la gente se convertía, la gente gentil se convertía. Y dice que Pedro, él se pone en pie y dice: varones hermanos, recuerden ustedes que por testimonio el Señor me puso ir a la casa de Cornelio, y le explica. Y luego dice: ¿por qué tentáis al Señor? ¿Por qué al Espíritu Santo? Poniendo cargas a los gentiles que ni aun nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La ley estaba estipulada no para que viniera como una carga, sino para que nos diéramos cuenta nuestra capacidad, en este caso los judíos, nuestra capacidad de no poder cumplir la ley, porque era el margen que Dios había puesto y era para que ellos entendieran de que tenían que estar esperando al Mesías, porque la ley estaba profundizando de que esperaran al Salvador, que los redimiera de la condenación, pero también de la ley ceremonial, la ley moral quedó vigente. La ley moral son los 10 mandamientos, pero la ley civil y la ley moral fueron abolidas por el Señor después del sacrificio. Él cumplió la ley al pie de la letra, pero más adelante ya no se tendrían que hacer sacrificios de la ley, más bien sacrificios ceremoniales, porque ya estaba ahí el que apuntaba la ley como vamos a poner un ejemplo. Él es la luz, él era la luz en el tabernáculo, en el templo. También era el pan de vida. También él era la puerta, él era el velo, él era todo lo que representaba ahí en el templo, en el tabernáculo. Ya estaba ahí con ellos. Dijo: escudriñad las Escrituras porque dan testimonio de mí. Entonces, cuando ya Cristo ya cumple la ley, entonces ya no se tenía que seguir haciendo esos mandamientos ceremoniales. Y ellos querían poner cargas de que no, es que tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, y ponían cargas las cuales, dice Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces, ¿por qué traerles estas cargas? Y ahorita voy a tomar algo sobre lo que es el sábado. Algo que los caracterizaba y a los religiosos de aquel tiempo era de que: ¿y por qué no guardas el sábado? Y que si alguien se ponía a trabajar o cargar su camilla, como cuando Jesús sanó a aquel paralítico, y le dijo: ¿quieres que te sane? Pues no puedo. Pues ¿quieres? Sí quiero, y lo sana. Y dice: toma tu camilla y anda. Y la tomó y anduvo, y luego dice las Escrituras de que después de que lo vieron los fariseos y le recriminaron: ¿por qué andas cargando? ¿Qué no sabes que es sábado y que no puedes andar cargando, haciendo nada? Dijo: pues el que me sanó me dijo que toma tu camilla y anda. Y entonces, porque lo religioso ahí estaba. En otra ocasión el Señor Jesucristo quiso sanar en sábado y ellos decían: ¿por qué sanas en sábado? No guardas el sábado. Y Él les decía: hipócritas, ¿qué si su animal, su bestia, o no sé, de carga, o un buey se les cae en un hoyo, no van y lo sacan? Se habían olvidado de misericordia quiero y no sacrificio. Cuando nosotros llevamos una religión se vuelve pesado, una carga, y es pesado. Por eso después ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque se les hace una carga y es pesado. Y yo te invito,
mi hermano, a que reflexionemos y hagamos una autoevaluación para ver si es que estamos llevando una relación con el Señor o una religión. Una relación es cuando Él dice, venid a mí, los que estén trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Pero cuando no queremos llevar esas cargas, como diciendo, si no fuera por mí, esta iglesia se cae. Si no fuera por mí, el pastor se me hace que ni predica. Si no fuera por el pastor, no, y llevamos unas cargas. Y no es así, hermanos. Dice que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar. Son difíciles en la carne, ahí sí. Y se te va a hacer pesado, porque estás llevando una religión. Veamos esto. Dice, el propósito de Jesús fue de salvarnos de la condenación eterna, salvarnos de la muerte eterna y librarnos del pecado, de que ya el pecado ya nos enseñoree de nosotros, de nuestras vidas. Es cierto que pecamos porque el pecado mora dentro de nosotros, pero ya nos enseñorea de nosotros. Pero también de quitar el yugo de la esclavitud del religiosismo, que simplemente satisfacía mi conciencia, pero no producía un cambio en nuestras vidas, lo cual nos hacía 2 veces más hijos del infierno. Según aquí en el mismo capítulo 23, más adelante, menciona esto, dice, hay de vosotros, versículo 15, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, le sigue mencionando. ¿Por qué? Porque ellos querían poner cargas a los demás, pero ellos no las querían cumplir. Y después los hacían más hijos del diablo. ¿Por qué? Porque simplemente les estaban enseñando un religiosismo y no una relación, una intimidad con el Señor. Es por eso que se les hacía pesado. Imagínate, si en sí la vida es difícil porque la complicamos nosotros. Pero imagínate, vienes a la iglesia y estás viviendo una vida religiosa. Y a final de cuentas, al final de tus días, qué patético sería de que estuviste en la iglesia, teniendo la oportunidad de arrepentirte, y al final de tus días te des cuenta que estabas llevando solamente una religión por no haberte arrepentido, por no haber creído en el sacrificio de Cristo. Tal vez lo crees aquí, pero no ha bajado aquí al corazón. Y aquí en el corazón es donde se cree para justicia. Entonces cuando se hace eso, simplemente es una carga, es algo pesado, pero por eso no produce cambio. Y después, qué patético sería de que lo peor de ser pecador es de creer que soy cristiano y no lo soy. Ahí sí sería algo desperdiciable. Desperdicié mi vida en la iglesia haciendo obras externas para que vean, para que miren que lo religioso que soy. Pero a final de cuentas, no haberme arrepentido, teniendo la oportunidad de haberme arrepentido con las predicaciones del pastor, con la palabra que estoy leyendo. Qué triste sería. Es cierto de que aquí habla de eso. Fíjense lo que dice en el capítulo 28. Dice, así también, aquí está hablando Jesús todavía, en el mismo contexto, hablándole a la gente, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos, pero dentro estar llenos de hipocresía e iniquidad. Pero fíjense, vamos del versículo 23, ahorita creo que me adelanté, pero dice del versículo 23 en adelante, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y si se fijan, lo tiene con un énfasis, con signo de admiración, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es necesario, es primordial, sin dejar de hacer ¿qué? El diezmo, lo que está mencionando aquí. Dice guías ciegos
Sí, muy bien. 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Imagínate, estar ahí el colador, estoy colando, estoy cuidándome de que no hacer nada mal, pero de repente me veo, imagínate, quiero decirle a todos los demás que no se ensucien, o imagínate, querer estar lavando tu carro y no mojarte, pues te tienes que mojar. Querer limpiar a los demás y no ensuciarme, querer poner cargas a los demás y yo con esas cargas. Por eso el Señor Jesucristo también habla de que juzgar con justo juicio. Cuando no juzgamos con justo juicio, dice, no juzgáis para no ser juzgados. Eso es lo que quiere decir, para que no juzguemos a los de afuera. Pero a los de adentro sí tenemos toda la autoridad para juzgar. Porque dice, si tú ves que tu hermano tiene una paja en el ojo y tú le dices, tú tienes una viga en tu ojo y le dices, ven para sacarte la paja que tienes en tu ojo. Dice, hipócrita, ¿por qué no sacas primero la viga que está en tu ojo para que puedas ver y ayudar a tu hermano? ¿Por qué quieres poner una carga a los demás cuando tú mismo no puedes llevarla? Ahora, sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahora, voy a enfatizar en dos palabras: limpiar. Tenemos que limpiar ¿qué? Lo de adentro, el vaso. Nosotros somos ese vaso de barro en el cual el Señor deposita su Santo Espíritu después de que creemos. Pero ahí está. Solamente te digo esto, de que Dios no va a poner un fundamento bajo un fundamento humano, sobre un fundamento humano. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar que la justicia de Dios obre en nuestro corazón para que limpie nuestro corazón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sin embargo, también nos enseña de que es a través de la palabra de Dios que me limpia. Dice el Señor Jesucristo a Pedro y a los apóstoles, a los discípulos, en el Evangelio de Juan, cuando dice que se ciñó un lebrillo después de que dijo, la hora había llegado. Después de que estaban discutiendo ahí de que quién será el mayor, el menor en el reino de los cielos. Y él dice que tomó un lebrillo, una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y viene con Pedro y dice, Pedro, tú no me lavas los pies jamás. Y él le dice, si no te lavare, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dice que somos purificados con el lavamiento de su palabra. La palabra es la que nos lava, la que nos limpia, porque nos ensuciamos. Dice, vosotros limpios estáis, ya eres salvo, pero necesito limpiarte, necesito lavarte con el lavamiento de mi palabra. Y venimos a los pies de Cristo y Él nos limpia y nos lava, para que no llevemos una religión. Pero sigue diciendo, dice fariseo, dice que limpiáis que limpiáis lo de afuera, lo externo. Que me vean, vengo así bien bañadito, bien con mi traje y todo eso, pero por dentro hay avaricia y codicia, odio, resentimiento. ¿De qué serviría levantar las manos? Dice, ¿de qué serviría orar si tengo un pleito con mi esposa? Dice que nuestras oraciones no van a llegar ni al techo. Muchos, Dios no los escucha y no los va a escuchar porque tienen un pleito con su esposa. Y la esposa con el esposo también. Porque esto no es porque le dice a él, no, también a ti, mujer. Cuando tú estás en rebelión, no te sujetas a tu marido. Tu oración no va a pasar del techo. Ahora, no me vean feo, ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, es lo que está diciendo. Por eso dice, es lo externo. No, límpialo de adentro primero. Es lo más importante. ¿Qué es lo más importante cuando vas y compras un perfume? ¿La caja o el perfume? ¿El frasco o el perfume? Lo de adentro. ¿Qué es lo que tiene valor para Dios? ¿Lo externo? ¿La carne? No, polvo somos y al polvo volveremos. La carne es el depósito, tu cuerpo es el depósito donde Dios depositó su Santo Espíritu, sopló y vino a hacer el hombre un alma viviente. ¿Qué es lo más importante, el alma o la carne?
El alma, lo espiritual, es lo más importante. Ahora, quiere que cuides también lo de afuera, para que no le entren tanto a la vitamina T. Bueno, ese es el punto, hermanos, de que lo más importante para Dios es la perla de gran precio, lo de adentro, no el cascarón. El cascarón, no, ahí está, todo torcido, todo, no. Viene el Señor y mira la perla de gran precio, es lo que le importa. Por eso dice, limpia lo de adentro. Eso aquí es una acción voluntaria. Voy a permitir que la justicia de Dios obre en mi corazón. Pedro lloró amargamente después de haber traicionado al Señor Jesucristo, cuando lo negó. Lloró amargamente y permitió que la justicia de Dios obrara en su corazón. Judas no, Judas quiso entregar las monedas. Fue algo externo, pero nunca permitió que la justicia de Dios lo limpiara por dentro. Tuvo la oportunidad mientras hay vida y esperanza, pero no. Él escuchó de Jesús, ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Pero sigue diciendo, dice, limpiados. Después dice fariseos, versículo 26, fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso, del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Sabes? Una persona con mirarla, y no es de que soy brujo, con mirarla, y no voy a ver a nadie, con mirarla puedo decirte qué es lo que lleva en su corazón. Y no soy brujo ni que tenga una certeza. No. ¿Sabes por qué? Porque el rostro refleja lo que llevamos por dentro. Amargura, resentimiento, avaricia, lascivia. Ve un trapeador, no hombre, hasta con el trapeador se emociona. Un corazón lidivinoso, un corazón con lascivia. Algo que se mueve, no. Ya está enfermo. Un corazón codicioso, luego se ve ñaca, me lo voy a robar, me lo voy a llevar. Y por dentro, llévatelo, róbatelo. Nosotros somos movidos de lo que estamos llenos por dentro. Si estamos llenos de avaricia, nos mueve el dinero, la codicia. Si nos mueve el odio, es el resentimiento, la amargura. Ahí nos mueve cualquiera, todo lo vemos amargo, todo lo vemos gris. Pero si estamos llenos del amor y la misericordia, nos mueve la compasión, la humildad, mansedumbre. Porque todo lo vemos con el ojo de Dios. Es algo muy diferente. A cada uno de nosotros nos mueve. Mira, lo que pide, el primer pensamiento en la mañana es lo que te va a mover porque estás lleno por dentro. Ni amén, ni nada. No, pues aunque no me crean. Ese es el punto, hermanos. Nos mueve lo que estamos llenos por dentro. Y el Señor dice, limpia primero lo de adentro. Permite que mi palabra te limpie por dentro. Dice fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Dice que si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo es limpio. O sea que si lo miras con el ojo de Dios, todo tu cuerpo es limpio. La palabra nos rejuvenece, hermanos. Es cierto que pasan los años, ¿sí? Las libritas se vienen, las canas, las arruguitas, es cierto. Sin embargo, dice Pablo, el hombre viejo ese va envejeciendo, más el nuevo ese apenas va creciendo porque entró a la eternidad donde no pasa el tiempo. No quieren ver las fotografías del pastor antes de Cristo. No, a mí me da vergüenza. Es más, comparen, miren, comparen, es el ejercicio de hoy. Lleguen a la casa y busquen la fotografía antes de, y ahí van a comparar. Si son igualitos, no, pues todo se reproduce según su género. Pero si ven una diferencia, van a decir, gracias Dios, gracias Señor por lo que estás haciendo, estás cambiando a este hombre, a esta mujer la estás cambiando. Porque la palabra primero es por dentro, entra la palabra, se digiere y sale en un cambio de actitud, un cambio de pensamiento y un cambio en nuestro caminar hacia los demás. ¿Sabes? La religión te ha llevado así, azotándote a esto y esto, por mi culpa, por mi grande culpa. Pero el caminar del cristiano no es así, es una postura rígida, formal, humillados delante de Dios y ante los demás, pero de frente.
El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, no, yo sí hago, ustedes no hacen nada. Ese será humillado. Ahora, por eso dice, limpia primero lo de adentro. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Hay de vosotros, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí dice, estáis llenos. Mira, cuando algo está lleno, si esta botella está llena, ya no le cabe nada. Ya no le cabe, ya no es más. Cuando una persona está tan religiosinada, ya no le entra la palabra de Dios. Inclusive hasta rechaza la palabra de Dios por sus pensamientos. No, es que es la religión que me dejaron mis padres. Ahora, no quiero que te vayas, que estoy atacando a los católicos. No, te estoy hablando de todas las religiones. ¿Cuál es la religión verdadera? Ninguna es la religión verdadera. Cualquiera que me pongas, todas son obras externas. Por eso el Señor Jesucristo o el cristianismo es el único que te lleva a la salvación sin hacer obras. Es simplemente creer que la obra de Cristo obra en nuestros corazones. Esa es la gran diferencia. Todos te van a decir con indulgencias, el Corán te va a decir mata cristianos, el hinduismo dice sacrifica, haz sacrificios. Todo eso es por obras la salvación. Sin embargo, el cristianismo, Jesús te dice, Pablo nos enseña, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, que la salvación es por gracia, por fe, no por obras. Dice limpiar, vamos a tomar esa palabra. Cuando nosotros limpiamos nuestras vidas, lo hacemos basado a nuestra propia conciencia. Cuando nosotros queremos limpiarnos nosotros mismos y no que Dios me limpie a mí. Imagínate que ahí está Pedro. No, tú no me lavas los pies jamás. Yo me los lavo solitos ahí con mis juanetas y todos mis callos que tengo. Y dice el Señor, ay Pedro, no entiendes. Si no te lavare, no tienes parte conmigo. Ahorita no lo entiendes, lo entenderás después. Dice, ustedes ya están limpios, ya son salvos, pero necesitas que te lave porque te ensucias, Pedro. Y él entendió, no solamente mis pies, sino mis manos y mi cabeza. El que ya está limpio no necesita sino lavarse nada más. Ya te bañaste, te ensuciaste, ¿te vas a bañar otra vez? No, te pisaste algo o sin querer tocaste mermelada, algo que te quedó tu mano plegostiosa. No vas y te bañas, no, simplemente te lavas las manos. Ya soy salvo, sí, pero voy a la palabra de Dios para que me lave y me limpie, porque me ensucio. Pero no con actos religiosos, sino con la palabra de Dios que obre mi corazón. Por eso dice, cuando nosotros limpiamos nuestras vidas, lo hacemos basado en nuestra propia conciencia, nuestro juicio. Yo hago esto y ya estoy limpio delante de Dios. Sí, ¿cómo no? Dejas de comer carne en Semana Santa, pero sigues adulterando, sigues mintiendo, sigues robando, sigues haciendo lo mismo que era antes. Las personas que murieron o que estuvieron ahí, que perdieron sus casas en el sismo, están pidiéndole a Dios, sí, pero su vida no ha sido cambiada si es que no se arrepienten delante de Dios. Es solamente la palabra de Dios que tiene el potencial para cambiar nuestra forma de pensar. Muchos cambiaron su forma de pensar, es cierto, ahora hay que construir más fuerte la casa. Pues aunque la construyas más fuerte, vas a ir derechito al infierno si no te arrepientes delante de Dios. Sigues teniendo una deuda delante de Dios, aún así hayas perdido a toda tu familia. Y no me estoy jactando ni burlando del dolor ni el sentimiento de las personas. Me duele, pero más me duele que no se arrepientan. Están viendo la tempestad, todos se preparan cuando va a haber un huracán. Van y compran víveres, van y protegen su casa, pero les dicen, el Señor viene pronto y no se preparan. ¿Cuál es el punto? No se arrepienten. ¿Cuál es el punto, pues? Si estás viendo las señales y no te arrepientes, estás en la iglesia y no te arrepientes, estás viviendo un religiosismo, ¿de qué te sirve?
cristianoide. Digo, allá afuera, porque aquí no, pues aquí están. ¿Saben que eso está en todos lados? Eso está en todos lados, hermano. No voy a decir, nada más casa de oración. No, si supieran. Esa es la condición del ser humano. No es de una denominación, no es de una institución religiosa. No, eso está basado en el corazón, arraigado en el corazón del ser humano. Por eso cuando nosotros queremos limpiarnos bajo nuestra propia conciencia y juicio, pero si para mí lo malo, para mí no es malo tener 2 mujeres porque me justifico, porque digo, es que es amor y Dios es amor. Si para mí no es malo robar y estafar porque lo justifico delante de Dios diciéndole, Dios quiere que sea feliz. Esa es tu conciencia. Tu conciencia que la has ensuciado, o tu propia justicia, y quieres hacer obras para justificarte. Pero delante de Dios, y el predicador lo llama adulterio y lo llama robo, y está condenado en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, que es la ley moral que sigue vigente hasta el día de hoy. Dios quiere que sea feliz y que tenga todo. Sí, cómo no. Pero solo con la luz del Evangelio que nos damos cuenta de la suciedad de nuestros pecados y la condición interna de nuestros vasos, de nuestras vidas, es la luz del Evangelio que nos hace ver lo sucio que estamos delante de Dios, antes de Cristo. El apóstol Pablo menciona esto. Yo no entendía que robar era malo hasta que la ley me dijo que robar era malo. Por eso la palabra mata. ¿Sí? Porque te mata primero. Para que alguien nazca de nuevo, ¿qué tiene que hacer? Estar muerto, reconocer que está muerto. Y todos nacimos con la muerte espiritual. Ahí está el pecado original. Si pecare, el alma que pecare, esta morirá. Y morimos espiritualmente desde que nacimos, porque heredamos la muerte. Todos nacimos para morir. Digo, por si no te acordabas o no sabías. Tarde que temprano, tú y yo vamos a morir. Morimos espiritualmente. Heredamos el pecado original. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero viene Jesús y nos trae vida y vida en abundancia. Pero solo la luz del Evangelio, que tiene la capacidad para alumbrarnos, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Nos alumbra el entendimiento, nos alumbra el camino dice Isaías, dice, y el hombre que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio, el sol de justicia, ha salido en sus corazones, ha nacido en sus corazones. Es como cuando un ama de casa limpia su casa, pero no está... Pero no es que está pero no es hasta que puede ser en la mañana que se levantó y se pone a limpiar y todo, pasa el trapo por ahí, órale, lo limpia y todo. Pero hasta que sale el sol o hasta que abre la ventana, se da cuenta que está lleno de polvo todavía, o que hay telarañas todavía ahí a un lado de las cortinas. Ahora, ¿el abrir la ventana trajo la suciedad? Por supuesto que no. La luz simplemente le hizo ver que no estaba completamente limpio ese mueble. La luz del Evangelio simplemente está reflejando mi condición pecaminosa delante de Dios. Por eso dice, limpiaos lo de adentro. Limpiémonos delante de Dios. Alzar nuestras manos limpias. Reconociendo, Señor, yo no puedo. Reconozco que soy humano y que soy pecador, miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Por eso tenemos que darnos cuenta que es a través de la luz del Evangelio que nos podemos dar cuenta de nuestra condición pecaminosa. Dice que, y esta es la condenación, dice Jesús en el Evangelio de Juan, después de ese versículo tan enriquecedor como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo que no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos no lo sabemos. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz
vino al mundo, pero los hombres amaron más su pecado, amaron más las tinieblas, más la suciedad. Y yo me revuelco ahí con los cerdos, unos contra otros, avaricia, codicia. ¿Qué es lo que hay en los cerdos? Avaricia, un chiquero ahí, hasta no deja ni de comer a sus cerditos. No, primero como yo, el egocentrismo, la suciedad, las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe por dónde va, están topando unos contra otros. Pero la palabra nos enseña que es a través, dice, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Dice, pero ellos no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Por eso le apagan. Ay, ya no quiero escuchar ese gritón. No, pero dice que por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, ¿es el pastor el que te está acusando o es tu pecado? Es nuestro pecado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y uno entendió. ¿Sí o no? ¿Es tu pecado? ¿Quién te está avergonzando? ¿El pastor? ¿Es Dios o tu pecado? Háblenlo con convicción, hermanos. Eso, pues, ya despertaron algunos. O Codiel, no te duermas, te vas a quedar. Cuando llenamos nuestro corazón, aquí ahora, recuerden de que dijo limpiados, pero también dice que así también vosotros por fuera, versículo 28, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad, de maldad, lleno por dentro. Cuando llenamos nuestro corazón y nuestra mente de una religión, de pecados y conceptos humanos contrarios a la palabra de Dios, nuestras vidas se hacen pesadas y vamos en la vida llenos de maldad. En 2 de Pedro 2:12 al 14 dice esto, yo te lo leo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, aquí está hablando de la hipocresía, pero también está hablando de la apostasía. Pedro le está hablando a los que estaban en la iglesia dentro, pero que eventualmente salieron. ¿Por qué es que salieron? Porque simplemente estaban llevando una religión. Por eso menciona, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Dice, así lo dice, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. No, pues mira, si hay algo que distingue a Estados Unidos, te voy a hablar hace, vamos a decir, 100 años atrás, donde no había suficientes iglesias y a veces se predicaba en carpas y la gente iba a ser evangelizada, iba a escuchar, porque andaban los evangelistas predicando, y ahí puedes encontrar todavía, hasta parecen como ruinas cuando vas por el camino y está una iglesia abandonada, tan chiquitas, es más, unas ventanitas chiquitas, de pura madera, no tenían insolación, no tenían templos como el día de hoy. Sin embargo, se predicaba el evangelio y el domingo estaba consagrado para ir a la iglesia. Podemos ver o entender, ver en películas o entender de que un padre de familia no llegaba solo, llegaba con toda su familia, con todos sus hijos. Y si ya se casaban las hijas o los hijos, también iban a la iglesia. Pero ¿sabes qué es el día de hoy? Alguien pudo más que Dios en esta nación. Y no nada más en esta nación. Hoy tenemos su Dios deporte. El fútbol ha suplantado al mismo Dios. Toda la gente se está preparando con los Cowboys. De cualquier lugar, de lugar donde, si son en Phoenix, son los Cardenales. Cualquiera que sea. Han suplantado a Dios con su deporte.
Y ahora la gente, toda la familia, dejando el domingo de ir a la iglesia para irse a ver un fútbol o cualquier deporte, y se han olvidado de Dios. Y estamos pagando las consecuencias con una sociedad desordenada, sin temor a Dios. Por eso el Señor dice regresar a las sendas antiguas. Y es parte de nuestro trabajo como padres, inculcar a nuestros hijos de que vayan y escuchen la palabra de Dios. Es cierto que es bueno el deporte, ejercitar y todo eso. Si quieres, no hay nada de malo, pero pon tus prioridades. Ahora sigue diciendo, dice Pedro, dice, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos. Están sus ojos llenos. Te digo, el que está pensando en lascivia, están sus ojos llenos. Cualquier mujer, sea quien sea, aún así sea una ancianita. Es por eso que una religión ha llevado a hombres, a sus líderes, a la pedofilia, a abusar de niños, porque van en contra de su propia naturaleza. Dice que hace unas semanas se enseñaba esto, dice, algunos escucharán a doctrinas de demonios, impidiendo el casamiento. Por eso el sacerdocio, el celibato va en contra de la voluntad de Dios. Pablo me enseña en Timoteo, dice que el que quiera ser obispo, en este caso pastor, dice que tenga una sola esposa. Pedro dice que Jesús vino a sanar la suegra de Pedro. ¿Y cómo? Pues estaba casado, ¿no? Si no, pues ¿qué? ¿Se casó con la suegra o qué? No. Estaba casado y tenía suegra. ¿Dónde viene de que, al menos ellos que enseñan de que el celibato van en contra de la naturaleza? Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Porque también Pablo más adelante menciona en Corintios, dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, hablando de Satanás. Entonces el celibato va en contra de la voluntad de Dios. Por eso, si están llenos, sus ojos están llenos de adulterio, de lascivia, pornografía y todo ello, dice, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ahora, fíjate, aquí habla del pastor, el sacerdote, cualquiera que sea, porque no te voy a decir que nada más allá, no, también en el cristianismo, porque se meten y se filtran falsos maestros, falsos pastores. Es cierto, esto no está de una denominación, no, es la raza humana. Pero ve la comparación de unos con otros. Ahora dice que seducen a las almas inconstantes. Ahora aquí ya cae la responsabilidad con los inconstantes, que le creen todo a aquel. No, pues sí, no, es lo que dice el sacerdote, es lo que dice mi pastor. Y no lo comprueban con la palabra de Dios. Son inconstantes. Y dice Pedro, los indoctos e inconstantes se pierden. Ahora sigue diciendo Pedro, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Lo dijo Pedro. A todos nosotros nos mueve lo que estamos llenos por dentro, ya lo expliqué. Tal vez es solo una religión mostrando obras externas, porque eso es lo que es la religión. Lo enseñé desde el principio con Abel y Caín. Dice, son obras externas para que no vean las internas. Las internas que puede ser avaricia, codicia, amargura, resentimiento, odio, adulterio. Pero que tarde que temprano se vuelve una carga, haciendo nuestras vidas pesadas, llevando una máscara de religiosidad por no limpiarnos delante de Dios con su palabra. El otro día yo le platicaba a mi hijo, oye, mi hijo, mi teléfono está bien lento.
Y me dijo, es que lo traes lleno. Y dije, órale, eso está bueno. Sí, está lleno de información y por eso es muy lenta, es como una computadora cuando está llena de información, de carpetas que ponemos ahí, información, fotografías, videos, está llena y se hace lenta esa computadora o en mi caso, el celular. Dijo, es que está lleno, papá. Y yo había puesto una aplicación donde está una escobita, limpiar cosas que no necesita el teléfono. Y yo me quedé, sí es cierto, por eso está lento. Un celular cargado de información chatarra no funcionará con la rapidez como a uno que se ha limpiado y vaciado de lo que no se necesita. Por eso dice el Señor, limpia tu vaso de adentro con su palabra para que pueda ser usado. Dios no va a usar a alguien con algo sucio por dentro. Por eso quiere que nos limpiemos delante de Dios, que no vengamos cargados de religiosismo. Ahora, quiero que entiendas esto. Yo no estoy que digas, dice Santiago, si la religión que estás profesando, dice Santiago, si la religión de uno, uno que se cree muy religioso y no frena su lengua, la religión del tal es vana, es hueca. Fíjate, ahora que estuve en México, fui a un taller y es conocido, yo trabajé en un taller en México, imagínate, pues, en un taller donde ya se cierran las puertas, pues, saquen la cerveza, saquen las chelas, traigan cestos, las papitas y órale y todo eso. Ahora, eso fue antes de Cristo, ya el Señor me perdonó, perdónenme ustedes también. Pero miren, vean esto. ¿Saben qué fue lo que cuando entré y observé? Dice Pablo a los atenienses, veo que sois muy religiosos, porque venía entrando por la ciudad y vi esculturas por todos lados. Y dije, muy religiosos. Pero vi un altar el cual decía, al Dios no conocido, este es el que te predico. Y ahí les empieza a predicar. Y les dice, no está lejos de ustedes. Dice, porque Dios no necesita ser hecho por mano humana. Él habita en todo lugar. Y luego más dice, pero Dios, habiendo pasado esta ignorancia, la ignorancia de la idolatría, dice, ahora Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Y yo cuando entré a ese taller, ¿sabes qué fue lo primero que vi? Pósters. Ahora, déjame decirte que no eran de Santa Cayetana. Ni de santidad, no. Eran casi literalmente pornográficos. Ya estaban amarillas, ¿sabes desde cuándo las tendrían ahí? Fui al taller de un amigo que ya había fallecido y su hijo había tomado el taller. Y esas fotografías, por lo amarillo que estaban, dije, estas eran desde el papá. Decía Alarma. De la revista Alarma, y ahí tenían la foto de X artista, actriz y todo eso. Ahí tenían todo eso. Pero ¿qué crees? En el centro tienen la Virgen de Guadalupe. Explícame eso. Veo que soy muy religiosos. Sí, tienes a la Virgencita. Pero vi tus altares. Por eso, dice el Señor, limpiaos de todo eso. Están llenos ¿de qué? De adulterio. ¿Con qué calidad moral podrían decir? Luego están barriendo en la mañana, Dios le bendiga, pero volteas para acá y tienen todos sus pósters ahí, fotografías y todo eso. Qué triste, ¿no? Ahora, no quiero que lo veas como en tono de burla. No, me puede. Digo, wow, qué tristeza. Tristeza la condición del ser humano. Cuando no hemos permitido, estamos llenos de todo eso y no permitimos que su palabra penetre. Un hombre que está lleno de lepra, la lepra es considerado pecado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, una persona que tenía lepra, muchos decían, no, es que tiene pecado. Y así fue, como con María, le vino la lepra después del pecado por
la murmuración contra Moisés, contra su líder, contra su pastor. Un hombre que está lleno de lepra, ahora sí lo entendemos que pecado, al principio es doloroso, pero a la larga llega a acostumbrarse al dolor, al dolor que llega al punto que ya no le duele, es insensible al dolor. Mira, habla la Biblia en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo habla de la historia del rico y Lázaro. Lázaro dice que había un hombre rico, el cual hacía banquetes todos los días. Dice, pero también a la puerta del rico estaba un hombre llamado Lázaro, que tenía lepra. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Él sufría una enfermedad llamada elefantiasis. Es una enfermedad que es lepra, que la carne ya se vuelve insensible, tanto así de que la carne se va desprendiendo. Primero es doloroso, pero ya después ya ni siente. A lo mejor ya no era un perro, eran 2 perros que le estaban hasta mordiendo, comiendo ahí parte de su carne. Y él ya ni sentía, ya ni los espantaba, ya ni sentía las moscas que estaban ahí alrededor. Con esa analogía, quiero que veas esto. Se le empieza a desprender la piel que ya no siente. Se acostumbró a su lepra, a su pecado, que ya no siente. Ya no le duele su dolor. Lo hizo insensible a su mismo dolor, porque está lleno de lepra, porque está lleno de pecado. Y ya no le pueden, ya para un ladrón, ya robarse una cartera ya no le satisface. No, quiere robar un banco. Una persona que imagínate esto, una persona, sea quien sea, fuera de Cristo, que fracasó en su matrimonio y luego se casa otra vez, y luego ya fracasó y luego se casa, un artista cualquiera, ponme el que sea, porque todo se reproduce según su género, y el ambiente que viven ahí, se casan con uno y luego siguen con otro y luego con otro, y así viven su vida. Ya para ellos es insensible, ya no, el matrimonio lo ven como un volado, a ver quién gana. Nos hemos acostumbrado tanto al pecado al día de hoy por la información chatarra que sale en la televisión, tanto así que nos acostumbramos a ver a los homosexuales como cualquier cosa, déjenlos, que salgan del closet, déjenlos, chusma. No, nos hemos insensibilizado tanto porque nos hemos acostumbrado tanto al pecado. Ya no nos sorprende cuando nos hablan de que los Zetas destazaron a una familia completa. Una familia. Ayer fueron 2. Ya porque nos sensibilizamos tanto al pecado. No, ya no nos produce la lepra, ya no sentimos el dolor. Porque estamos acostumbrados a la lepra, al pecado, porque estamos llenos de pecado. Un religioso está lleno de su religión y ya no le entra nada de la palabra de Dios porque está lleno y ya no entiende e invalida la palabra de Dios con sus tradiciones porque está lleno de tradiciones, como los fariseos religiosos que diezmaban de todo y guardaban el sábado para descansar del trabajo, pero no entendían el verdadero significado del sábado, del sabbat. En los 10 mandamientos se dice que guardar el sábado. Ahora, déjame te explico rápidamente. Le pido la gracia del Señor para explicarte esto en 1 o 2 minutos. El sábado dice que Dios descansó el 7º día, no porque Él se cansara, sino que también nos quería dejar el principio de que somos humanos y nos cansamos. Él quiere que consagremos y consagró el sábado, en este caso el 7º día. Descansar, ese era el propósito, el punto medular de la enseñanza, el descanso. Ahora, estaba en la ley, es cierto, guarden el sábado, descansen el sábado, no hagas cosas, sino ve y conságrate, ve a la sinagoga, ve a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, los religiosos guardan el sábado y esto es lo otro, con sus tradiciones y esto es lo otro, y no entendían lo que el Señor Jesucristo les dice: hipócritas,
¿Qué si su burro, su asno se cae a un hoyo? ¿No vas y lo sacas? No seas hipócrita aquí con tu religiosismo, porque vas y lo sacas. No has entendido, de misericordia quiero y no sacrificio. Ellos estaban interesados. ¿Y por qué sanas en sábado? Ay, no entiendes nada, porque él también es hijo de Abraham. Ahora el sanar no era un trabajo. Él oraba, imponía sus manos y sanaban los enfermos. Él quería que entendieran el principio del descanso. Ahora, es cierto que está en la ley moral, guardar el sábado. Y hoy por hoy muchas instituciones religiosas, no comas esto, no hagas esto, no hagas esto y guarda el sábado. No comas, pero son hasta hipócritas. Porque sí van y cobran cuando trabajan el sábado y quieren el overtime. No generalizo, algunos que lo están llevando al pie de la letra. Pero dice, si quieres guardar la ley, guarda la ley. Pero si transgredes un solo pecado, ya te hiciste transgresor de toda la ley. Ahora, dice, unos débiles comen legumbres nada más. Otros que son más fuertes comen de todo. Porque saben que la oración santifica el alimento. Ahora, no estoy atacando, estoy enseñando, que es otra cosa. Pero ellos que quieren guardar el sábado con un legalismo. Y es lo que trae la religión, un legalismo. Y no es así. El Señor quiere que descansemos. ¿Descansemos por qué? Porque nos cansamos. Pero el Señor Jesucristo dice esto. En esto se encierra la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Cuando cumplimos eso, cumplimos toda la ley. Ahora ahí está la ley moral. Ahí está vigente el sábado, sí. Porque el sábado apuntaba a Cristo. Lo ceremonial, sin embargo, también lo moral. ¿Por qué? Porque yo descanso en el Señor. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo soy el sábado. Todo aquel que no guarda el sábado, no descansa en el Señor, está ofendiendo el sábado. ¿Me expliqué? Espero y me haya explicado. Si no, voy a dar una serie sobre esto, porque veo que es necesario enseñar esto. El no descansar en el Señor, estás desconfiando en el Señor y no estás guardando el sábado. Pero si descansas en el Señor, dice, venid a mí los que estén trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Eso es guardar el sábado. Dice, porque el sábado no fue hecho para el hombre, no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, el descanso fue para el hombre. Es Cristo Jesús nuestro descanso, nuestro reposo. Por eso dice, arrepentidos y convertidos, y hallaréis descanso, dice, y encontrará, y dice, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. ¿Después de qué? Después de habernos arrepentido, de habernos convertido al Señor. Ahora sí podemos guardar el sábado. ¿Por qué? Porque estoy descansando en el Señor. Que no estoy llevando un religiosismo, sino una relación con el Señor. Estoy guardando el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado con más razón. Ahora, no es de que, no, espero y me haya explicado. Sino es de todos los días. Antes se guardaba el sábado, ahora Dios es Dios de todos los días. ¿Me expliqué? Gracias, Señor. Un elefante atado a una cuerda es como, mira, cuando nace un elefantito en el circo, lo atan a un tronco pesado, más fuerte que él, y lo atan con cadenas. Y ahí está queriéndose, no sé cómo le hagan, ahí está queriéndose soltar, queriendo mueve la cadena y todo, pero el tronco está ahí firme y no lo puede mover porque es pesado, está bien ancleado. Y llega el punto en que ese elefantito deja de luchar. Ya nomás, como los elefantes en el circo, para allá, y su colita para allá y para acá, las orejas para allá y para acá, se está echando aire él solo, pero deja de luchar. Tanto así de que no sabe, ha perdido su conciencia, vamos a decir, instinto animal, de que lo que está haciendo, ya cuando crece, sabiendo de que ya al último le ponen un lacito, una soga, algo que pues, con hacerle así lo va a reventar, lo va a tumbar hasta el circo.
por la fuerza que tienen los elefantes. Pero ese animalito se rindió, dejó de luchar. ¿Por qué? Porque se acostumbró, vamos a entenderlo así, a su lepra. Dejó de, porque estaba lleno de ¿qué? Se llenó en su mente, para entenderlo, espero y me expliqué, en su mente de que ya no puedo luchar, mejor me acostumbro. Y tanto es así de que le ponen una soguita y ya dejó de luchar, y hasta nomás se tambalea así. Y no puede ni mover ese pie, porque está anclado. ¿Está anclado en qué? En su razonamiento, para entenderlo. Que ellos no tienen raciocinio, tienen instinto. En su instinto, no, ya dejó de luchar. Pues muchos en la religión, en las iglesias, así están. Dejan de luchar, se acostumbraron a su pecado y no quieren cambiar. Unos no pueden cambiar, pero hay otros que no quieren cambiar. Un hombre lleno de religión ya no entiende que está atado a sus obras, a su religión, y ya no entiende porque está lleno, y tampoco quiere entender porque no puede. Pablo enseña esto en Romanos. Muchos quieren dejar de tomar, quieren dejar el pecado, pero no pueden porque son esclavos del pecado. En la iglesia también hay muchas cargas y frustraciones por querer agradar a la carne, a los demás, al pastor, a los líderes. Muchos creyentes que creen que lo hacen para Dios. Y se les hace pesado porque están practicando solamente una religión, porque es lo que les han enseñado. Y eso es cansado, frustrante. Por eso después desertan. Por eso muchos pastores desertan, porque toman cargas que Dios no les ha dado. Dios me dio un sueño de hacer un templo más grande. ¿De qué te sirve tu templo si no has predicado el evangelio? Esas personas van a desertar porque nunca nacieron de nuevo y simplemente estás produciendo futuros apóstatas por no predicarles la palabra de Dios, sino tus sueños guajiros de que un templo más grande. Por eso, el día que yo me suba aquí sin la Biblia, bájenme, por el amor de Dios, por el amor que me tengan. Y no estoy diciendo que sea el uno, no, hermanos, no es eso. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Fallo, les he fallado. Y déjenme decirles, se los garantizo y se los firmo, les voy a fallar, porque soy humano. Pero nunca será mi intención fallarles. Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estén trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora sí quiere que llevemos algo, una carga, pero que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, hallaréis el sábado. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, que dejemos las cargas, que nos vaciemos. En el libro de Hechos, el día de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2, menciona esto, que ellos estaban unánimes, ahí todos juntos. Los apóstoles, ahí estaban ahí, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 4:8 menciona los fariseos, los religiosos les preguntaron a Pedro y a Juan después de que habían orado por un paralítico, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. En Hechos 6:3 dicen los apóstoles, dijeron, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonios y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, hablando de los diáconos.
Más adelante en el versículo 8 de Hechos 6 menciona esto: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Llenos. Quiere que nos vaciemos de religiosismo y que nuestra copa esté rebosando del Espíritu Santo. Cuando está rebosando es algo que, como, no te vayas hasta el otro lado, es como una cerveza que llenaste el vaso y la espuma sale y está rebosando. ¿Por qué? Porque está llena esa copa. Pues así Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. En Hechos 9:17, después de la conversión de Saulo de Tarso, Ananías dijo a Saulo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vacíate de tu religión, Pablo, para que tu copa esté rebosando del Espíritu Santo. Y él dejó a un lado su religiosismo. Él dijo: yo soy fariseo de fariseos, pero todo eso lo tengo por basura. En Efesios 5:8 dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. En Hebreos 12:1, después de dar esa cátedra de los héroes de la fe, hablando desde Abel, Abraham, Noé, Sara, Sansón, Jefté, todos ellos, dice: por tanto, después de conocerlos a ellos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojaos de todo peso del pecado. Déjale las cargas al Señor de tus pecados. Venir a Él los trabajados, cargados. Despojaos, dice, despojaos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El peso de la religión tiene sumergida a la humanidad en el señorío del pecado, provocando un orgullo por las obras externas, solo para callar su conciencia de las cargas de su propio pecado, inmunizándolos a la misma palabra de Dios, porque ya no entienden, porque la religión te da un poquito de Dios, te seguirá dando un poquito de Dios, pero te aparta de Dios con tu religiosismo. Por eso vengamos a Él los trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. Tú eres mi Dios, mi Redentor. Habla con el Señor. Tu amor, Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, para escuchar tu dulce voz. Vuélveme el gozo de tu salvación, sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? Iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque nos has quitado el yugo de la esclavitud del pecado, Señor. Y has venido, Señor, y tú dices: tomar mi yugo, porque ligera es mi carga. Él puede con nosotros. Él nos está invitando
a que vengamos a Él y descansemos, que guardemos el sábado con Él, porque Él es el sábado. Él quiere que vengamos y descarguemos nuestras cargas, creyendo y confiando. No te las lleves, no salgas, no cruces esa puerta con tus cargas. Limpia. Permite que Dios limpie tu vaso. Permite que Dios haga la obra en ti con su justicia, no tu propia justicia. Que salgas lleno del Espíritu Santo, que tu copa esté rebosando con entendimiento. Dile: Señor, perdóname porque he llevado una religión, o gracias porque me haces entender cada vez más y haces más estrecha nuestra relación. Gracias porque nos libraste de un religiosismo. Gracias, Señor, y te pedimos por nuestros familiares. No somos mejores que ellos, simplemente hemos creído. Es todo, simplemente hemos creído. Te pido por mis hijos, por mis hijas, por mis padres. Hoy es el momento de interceder por ellos, de que si lo entiendes, no te quedes callado, comparte el Evangelio. Haz brillar el sol de justicia que ha nacido en tu corazón para que te conozcan, para que puedan ver a Cristo en ti. Ellos están en una ceguera espiritual, llevando un religiosismo tal vez. O tal vez tú creías que eras cristiano, pero al ser confrontado con la palabra de Dios, porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos salvos o no. Tal vez ya te habías arrepentido y eres hijo de Dios. Sin embargo, te has ensuciado tratando de complacer al pastor, a la institución religiosa. Y te haces partícipe con los demás. Pero hemos entendido de que no es el pastor, sino es la obediencia que tengo hacia mi pastor, porque Él me dice: obedecer a vuestros pastores. Es tu justicia, Señor, porque es justo, porque Él vela por mi alma. Gracias, Señor, por cada alma aquí representada, cada familia aquí representada, Señor. Te los pongo en tus manos, Señor, a los que nos van a escuchar, a los que nos están escuchando, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en sus corazones, Señor. Que se den cuenta de que el Señor nos ha venido a librar del yugo de la esclavitud y ahora nos pone una cruz. El que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Tome su propio yo y sígame. Pero Él dice: yo estaré con vosotros todos los días, soportando nuestras cargas, llevando nuestras cargas también, porque mora dentro de nosotros. Cree, no salgas aquí sin creer de que Él ha quitado esas cargas de religiosismo, esas cargas de tu pecado. Vacíate, déjale las cargas aquí al Señor y Él podrá con tus cargas y con las mías. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu obra redentora, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, Señor.